Hola a todos mis hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy quería compartir con ustedes en esta vitamina de amor una historia del profeta Eliseo que encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y la historia más o menos cuenta así. Dice que el pueblo de Israel estaba en guerra contra el rey de Siria y el rey de Siria había venido a rodear la ciudad, pero estaba el profeta Eliseo y el profeta Eliseo le avisaba al rey de Israel cuando el rey de Siria quería hacer alguna incursión y una vez siendo avisado pues evadía o eludía esa emboscada que le querían hacer. Y el rey de Siria se entera de lo que está sucediendo y se molesta y manda a capturar al profeta Eliseo. Y dice que cuando él manda a capturar al profeta Eliseo, rodea la ciudad donde él está y el profeta Eliseo tenía un siervo y ese siervo se asusta y el profeta Eliseo ora a Dios para que los ojos de este siervo sean abiertos, y cuando los ojos de este siervo son abiertos, ve no solamente a los sirios, sino que ve los carros de fuego de Dios protegiéndolos a ellos, rodeándolos a ellos como medida de protección para esa guerra que se estaba planeando en ese momento. Y el profeta Eliseo ora por estos sirios y le pide a Dios que los hiera con una ceguera. Y efectivamente eso pasa, el Señor los deja ciegos y el profeta Eliseo los lleva a Samaria, los introduce a la ciudad de Samaria, y cuando está en medio de la ciudad vuelve y ora a Dios para que le abra los ojos, y ellos abren sus ojos y se dan cuenta que están rodeados. Y el rey de Israel le pregunta al profeta Eliseo: ¿y ahora qué hacemos? ¿Los matamos? Y el profeta Eliseo le dice: no, dales de comer y despáchalos, que se regresen por donde vinieron. Creo que hemos escuchado muchas veces de esta historia por los carros de fuego. Hemos escuchado muchas veces predicar sobre cómo Dios nos protege, cómo Dios está con nosotros, cómo Dios protegió al profeta Eliseo con los carros de fuego. Pero creo que muy poco he escuchado predicar de lo que realmente hizo el profeta Eliseo con estas personas que querían hacerle daño. Los alimentó, les dio bebida y los despachó, es decir, los perdonó. Y la Biblia está llena muchas veces de estos ejemplos de cómo nosotros debemos actuar con nuestros enemigos. Este es un ejemplo de cómo Eliseo actúa frente a sus enemigos, los perdona, y no solamente los perdona, sino que los alimenta. En otra escena también vemos al rey, al que iba a ser el futuro rey de Israel, al David, y vemos a David cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Dios también permitió que tuviese al rey Saúl en sus manos, por así decirlo, 2 veces, y David 2 veces lo perdonó, no quiso hacerle daño. Y muchos ejemplos en la Biblia los encontramos así, como de alguna otra forma nosotros, siervos de Dios, personas que conocemos al Señor, que decimos que le servimos a Él, que decimos que lo amamos, cómo debemos obrar frente a nuestros enemigos. Hay un versículo que está en el libro de Romanos capítulo 12 que dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Vergüenza. Cuando nosotros actuamos devolviendo un bien por un mal que nos han hecho, dice que vergüenza acumulan para sí mismos. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 5, también Jesús nos enseña sobre esto, de cómo amar a nuestros enemigos, cómo reaccionar frente a las agresiones de nuestros enemigos, que debemos devolver el bien por un mal que nos han hecho. Y dice ahí también en el versículo 45 del capítulo 5 del libro de Mateo, dice que si hacemos esto, seremos llamados hijos de Dios. Es una promesa que Dios nos hace de que si nosotros actuamos correctamente, seremos llamados hijos de Dios. Entonces, la invitación hoy, mis hermanos, para cada uno de nosotros es cómo estamos actuando frente a las personas que nos hacen daño, frente a las personas que nos difaman, que nos calumnian, que hablan mal de nosotros, que nos quieren hacer daño. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Queremos devolverle ese mal? ¿Volvemos y los difamamos también? ¿Entramos en ese juego de calumnias? ¿O simplemente callamos, vamos a la presencia de Dios y le entregamos esas cargas,
esas aflicciones, esas angustias a Dios y dejamos que sea Dios el que obre por nosotros. Porque cuando yo obro, estoy impidiendo que sea Dios el que obre. Es decir, que si yo tomo venganza por mi propia mano, no estoy diciéndole al Señor, Señor, te entrego esto, Señor, sé tú, por favor, sanando mi corazón. No estoy actuando como un hijo de Dios, como dice la palabra. Pero si yo me considero un hijo de Dios, ¿qué debo hacer? Ir a la presencia de Dios, entregarle esa aflicción, entregarle eso que me están haciendo y esperar que muchas veces Dios pone esas personas delante de nosotros otra vez para ver cómo actuamos nosotros, para ver si obramos devolviéndole un mal o si obramos devolviéndole un bien por ese mal que hemos recibido. Acuérdense que la palabra dice que seremos llamados hijos de Dios. Si yo devuelvo un bien por un mal, dice la Biblia que seré llamado hijo de Dios. Y la invitación hoy es a reflexionar cómo estamos actuando nosotros frente a esas personas. Analicemos nuestra vida y meditemos un poco. Muchas veces Dios ha puesto a esas personas frente de nosotros, delante de nosotros. ¿Cómo hemos actuado? ¿Hemos actuado mal o hemos actuado bien? Solo cada uno de nosotros lo sabe, ¿cierto? Lo que sí les puedo decir es que hay una promesa de que si actuamos bien, seremos llamados hijos de Dios. Espero que este mensaje construya tu vida, edifique tu vida y te ayude a que puedas tener una relación íntima con nuestro Señor. Acuérdense que no es dejar de pecar, sino que nos duela el pecado, que nos duela la actitud de nuestro corazón frente al pecado. Dios te continúe bendiciendo, mi hermano.